En un pequeño pueblo, rodeado de colinas tranquilas y calles empedradas, se alzaba una iglesia que, aunque sencilla, era el corazón de la comunidad. Allí, muchas generaciones habían acudido a buscar consuelo, a encender velas en silencio y a depositar sus lágrimas ante el crucifijo que presidía el altar. Ese crucifijo no era solo un pedazo de madera, era para todos un símbolo vivo de fe, de esperanza y de amor eterno. Cada arruga de los ancianos del pueblo parecía guardar recuerdos de oraciones hechas bajo esa cruz. Pero en medio de ese mismo pueblo vivía un hombre llamado Samuel. Era conocido por todos como el ateo furioso. Desde joven había mostrado un carácter rebelde, negándose a escuchar a los sacerdotes, burlándose de las procesiones y despreciando todo lo que tuviera relación con Dios. La vida lo había endurecido. Había perdido a sus padres en circunstancias dolorosas y, en lugar de buscar refugio en la fe, permitió que el resentimiento y el enojo crecieran en su corazón como una llama incontrolable. Samuel no solo decía no creer, sino que disfrutaba en ridiculizar la fe de los demás. A menudo se le escuchaba en la plaza diciendo: «Ese crucifijo no es más que madera muerta. Jesús no existe, y si existiera, jamás se preocuparía por ninguno de ustedes». Las personas, en su mayoría mayores y devotas, se dolían al escucharlo. Sabían que detrás de esas palabras había una herida profunda, pero también temían su agresividad. Algunos se apartaban al verlo venir. Otros preferían rezar en silencio por él. Con el paso de los años, su furia no disminuyó, al contrario, se intensificó. Samuel sentía que mientras más sufrimientos enfrentaba, más pruebas tenía de que Dios no existía. Y cada vez que pasaba frente a la iglesia del pueblo, un fuego extraño ardía en su interior. Miraba aquel crucifijo que se levantaba en lo alto del templo y sentía odio, un odio que no podía explicar. Una tarde de otoño, mientras las campanas de la iglesia repicaban suavemente llamando a la misa, Samuel caminaba con paso firme y el ceño fruncido. El viento movía las hojas secas que cubrían el camino y todo parecía normal, pero en su interior algo hervía. Sus manos temblaban, su respiración era pesada y su mirada estaba fija en una sola cosa: el crucifijo que adornaba la entrada de la iglesia. Ese crucifijo, tallado en madera oscura, había sido colocado allí hacía más de 100 años. Había resistido tormentas, lluvias, guerras y hasta intentos de robo. Para el pueblo era un tesoro espiritual, un recordatorio de que Jesús siempre estaba presente. Pero para Samuel, ese día, se convirtió en el blanco de toda su rabia contenida. Se detuvo frente a la iglesia, miró alrededor y, con una voz que mezclaba dolor y resentimiento, murmuró: «Si de verdad existes, Jesús, detén lo que voy a hacer». Era un desafío, un grito de guerra contra el cielo mismo. La gente que estaba cerca, ancianas con rosarios en la mano, jóvenes que salían del templo, comenzaron a mirarlo con miedo. Una mujer gritó: «Samuel, no lo hagas. Ese crucifijo es sagrado». Pero él no escuchó. Con pasos decididos se acercó, tomó el crucifijo con fuerza y lo levantó en alto. Sus ojos ardían de ira y su rostro estaba desfigurado por la rabia. Entonces, con un grito desgarrador, lo golpeó contra el suelo. La madera crujió y un eco estremecedor recorrió la plaza. Algunos gritaron, otros se taparon el rostro para no ver lo que ocurría, y varios cayeron de rodillas llorando. Samuel levantó el crucifijo de nuevo y lo golpeó, una y otra vez, como si quisiera borrar de la faz de la tierra el símbolo que recordaba el sacrificio de Cristo. Sus risas resonaban como un trueno oscuro, y en su mente creía estar demostrando que la fe era débil, que no había nada divino detrás de aquella cruz. Pero lo que Samuel no sabía era que Jesús lo estaba mirando todo. Allí, en medio de ese acto de violencia y desafío, una presencia invisible para la mayoría se hizo presente. Jesús, vestido de blanco y con un manto rojo, apareció detrás de él. Su mirada no era de odio ni de condena inmediata, sino de profundo dolor y compasión. Cada golpe que Samuel daba al crucifijo, Jesús lo sentía en su propio corazón. El aire se volvió pesado, un silencio sobrenatural descendió sobre el lugar. Incluso los pájaros callaron. Era como si todo el universo contuviera la respiración esperando lo que iba a suceder. Y aunque Samuel seguía riendo, en el fondo de su alma comenzó a sentir un escalofrío, como si alguien lo estuviera observando con ojos que penetraban hasta lo más profundo de su ser. Intentó ignorarlo, intentó continuar golpeando, pero algo le decía que estaba a punto de enfrentarse a una fuerza mucho mayor de la que jamás imaginó. Amigo que me escuchas, lo que Samuel vivió ese día no fue casualidad. Fue un encuentro directo con el poder de Dios.
Un momento donde la soberbia humana chocó contra la paciencia y la justicia divina. Y lo que ocurrió después transformó no solo su vida, sino la de todo el pueblo que fue testigo de aquella escena. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El ateo y su corazón endurecido. Samuel no siempre fue el hombre que todos en el pueblo conocían como el ateo furioso. En su infancia, había asistido algunas veces a la iglesia con su madre. Ella, una mujer sencilla y devota, encendía velas en silencio y rezaba con lágrimas en los ojos. Samuel recordaba esas escenas vagamente, como si fueran ecos lejanos de una vida que ya no le pertenecía. Su padre, un hombre trabajador del campo, falleció en un accidente cuando apenas era un adolescente. Y poco después, su madre, consumida por la tristeza, enfermó gravemente y murió también. Aquellas pérdidas marcaron el inicio de su rebeldía. En vez de refugiarse en la fe como lo había hecho su madre, Samuel comenzó a culpar a Dios de todo. Día tras día repetía dentro de sí: si Dios existiera, no me habría quitado a mis padres. Si Dios existiera, no viviría este dolor. Ese pensamiento se convirtió en una semilla de amargura que creció con los años. Ya adulto, Samuel había cerrado completamente su corazón a cualquier señal de amor divino. Las fiestas religiosas del pueblo le parecían absurdas, las procesiones lo llenaban de enojo, y escuchar a las campanas de la iglesia repicando lo irritaba profundamente. Mientras más veía a la gente depositar su confianza en Dios, más fuerte era su deseo de destruir esa fe que tanto lo incomodaba. El pueblo, pequeño y unido, intentaba convivir con él con paciencia. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo. Pero nadie lograba llegar a su corazón. Los niños se escondían cuando lo veían pasar, y los ancianos murmuraban: «Pobre Samuel, su rabia lo está consumiendo». Samuel vivía en una casa solitaria al borde del pueblo, una construcción antigua y descuidada, que reflejaba el estado de su alma. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas cubiertas de polvo, y en el interior reinaba el silencio. Allí pasaba horas largas, alimentando sus pensamientos oscuros, leyendo libros que negaban la existencia de Dios y repitiéndose a sí mismo que la fe era una mentira inventada para controlar a los débiles. A pesar de su aparente seguridad, en lo más profundo de su ser, había un vacío que lo atormentaba. Por las noches, cuando la oscuridad cubría el pueblo y el canto de los grillos se mezclaba con el viento, Samuel no podía dormir. Cerraba los ojos, pero sentía una presencia incómoda. En su mente, la imagen del crucifijo de la iglesia siempre aparecía. Lo veía en sueños, brillando en medio de la oscuridad, como si lo siguiera a todas partes. Entonces despertaba sudando y murmuraba: «No, no es real. No existe. Es solo mi imaginación». Pero esa imagen no lo dejaba en paz. Y cuanto más lo perseguía, más crecía su odio hacia ese símbolo. La comunidad seguía reuniéndose cada domingo. Los hombres y mujeres mayores se acercaban con fe sencilla, llevando flores para el altar, y allí, frente al crucifijo de madera, derramaban sus oraciones. Cada lágrima que caía sobre los bancos, cada suspiro de súplica, parecía para Samuel una ofensa personal. En su mente, cada oración era un recordatorio de aquello que había perdido y que nunca había podido perdonar. Poco a poco, su corazón se endureció como una roca. La ternura que alguna vez había conocido en los brazos de su madre desapareció, reemplazada por un resentimiento frío. Y ese resentimiento lo empujaba cada vez más a la violencia. Algunos intentaron acercarse a él. El padre Esteban, párroco del pueblo, lo saludaba cada vez que lo encontraba en la plaza, diciéndole con voz tranquila: «Samuel, hijo, Jesús te ama, aunque no lo entiendas ahora». Pero esas palabras, en lugar de calmarlo, encendían aún más su ira. «Cállese, padre, no me hable de un Dios que nunca me escuchó», respondía con furia, mientras los presentes bajaban la mirada para evitar un conflicto. Con los años, Samuel se convirtió en una figura temida. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero todos sabían que llevaba dentro un dolor que lo consumía. La rabia lo había cegado tanto que ya no distinguía entre lo justo y lo injusto, entre el amor y el odio. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo,
sus pasos lo llevaron una vez más frente a la iglesia. Allí estaba el crucifijo de madera, firme y silencioso, como testigo eterno de la fe de generaciones. Samuel lo miró fijamente, y en ese instante todo el rencor acumulado durante años explotó en su interior. Su corazón endurecido lo empujaba a hacer lo impensable. No era un acto de rebeldía común, ni un simple gesto de enojo. Era la culminación de toda una vida de resentimiento, el resultado de años de negar y luchar contra lo que, en lo profundo, nunca había podido borrar: la presencia de Dios en su vida. Samuel no lo sabía todavía, pero ese día marcaría un antes y un después en su historia. El corazón endurecido que lo había acompañado por décadas estaba a punto de enfrentarse cara a cara con la mirada de Jesús. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El encuentro con el crucifijo. La tarde caía sobre el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las campanas de la iglesia repicaban suavemente, anunciando la oración vespertina. Los ancianos caminaban despacio hacia el templo, algunos apoyados en bastones, otros llevando rosarios gastados por el tiempo. Los niños jugaban en la plaza, aunque sus risas se apagaban cada vez que Samuel pasaba por allí con su mirada dura y sus pasos firmes. Ese día, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Samuel no caminaba como de costumbre, con indiferencia hacia la iglesia, sino con una intensidad que asustaba. Sus puños estaban apretados, su respiración entrecortada, y sus ojos, enrojecidos por la rabia, estaban clavados en un único objetivo: el crucifijo de madera que adornaba la entrada del templo. Ese crucifijo había sido testigo de incontables oraciones. Bajo su sombra, madres habían pedido por sus hijos enfermos, ancianos habían suplicado por paz en su última etapa de vida, y jóvenes habían encontrado fuerzas para seguir adelante en medio de dificultades. Para el pueblo, no era solo un adorno, era la representación tangible del amor de Jesús, un recordatorio constante de que no estaban solos. Pero para Samuel, ese crucifijo era como una espina clavada en su corazón. Cada vez que lo veía, recordaba a su madre arrodillada llorando ante una cruz similar, pidiendo por la salud que nunca llegó. Recordaba las noches en que, siendo adolescente, gritaba en silencio en su habitación, suplicando una respuesta que nunca obtuvo. Y en lugar de encontrar consuelo, encontró un silencio que interpretó como abandono. Ese día, mientras se acercaba a la iglesia, una mezcla de recuerdos y resentimientos lo invadió. Se detuvo frente al templo y observó el crucifijo en silencio. Los rayos del sol poniente iluminaban la figura de Cristo tallada en la madera, haciendo que su rostro pareciera vivo, como si lo mirara directamente a los ojos. Samuel sintió un escalofrío, pero rápidamente lo sofocó con un grito interior. «No eres nada, eres solo madera». Algunas personas que estaban cerca lo observaron con preocupación. Entre ellas, doña Rosa, una anciana que cada tarde llevaba flores frescas al altar, murmuró en voz baja: «Jesús, ten misericordia de este hijo perdido». El padre Esteban, que acababa de salir de la iglesia, también lo vio. Reconoció en sus gestos un enojo que iba más allá de lo humano, un enojo alimentado por años de dolor y rencor. Con voz serena, se acercó y le dijo: «Samuel, hijo, ¿qué buscas? ¿Por qué tanto odio contra un crucifijo que nunca te ha hecho mal?». Pero Samuel, con los ojos fijos en la cruz, no respondió. Sentía como si aquella figura lo desafiara, como si cada herida tallada en el cuerpo de Cristo le gritara que su odio no podía borrar la verdad. Y eso lo enfurecía más. Dio un paso hacia adelante, acercándose al crucifijo. Lo miró de arriba abajo, analizando cada detalle: los clavos en las manos, la corona de espinas, el costado abierto. Era como si la cruz misma le hablara, recordándole todo lo que había querido olvidar. Su respiración se volvió más pesada, y de pronto, en un arranque de furia, gritó: «Si eres tan poderoso, detén lo que voy a hacer». El pueblo entero quedó en silencio. Los que estaban cerca contuvieron la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El aire se volvió denso, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Samuel extendió sus manos y agarró el crucifijo con fuerza. Sus dedos se clavaron en la madera, y por un instante, sintió un extraño temblor recorrer sus brazos. Era como si la cruz tuviera vida propia, como si algo invisible intentara detenerlo.
Pero él, cegado por la ira, apretó los dientes y lo levantó del suelo. La gente gritó: «No, Samuel, detente». Doña Rosa cayó de rodillas, rezando en voz alta, mientras el padre Esteban extendía sus manos hacia él, suplicando: «Hijo, no cometas este sacrilegio, Jesús te está mirando». Pero Samuel no escuchaba. En su interior solo había una voz, la de su propio resentimiento, que le decía: «Hazlo. Demuestra que no hay nada sagrado, que no hay nadie escuchando». Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, alzó el crucifijo sobre su cabeza. Por un instante, sus ojos se cruzaron con la mirada tallada en el rostro de Cristo, y sintió un estremecimiento. Fue como si los ojos de esa imagen se volvieran reales, penetrando en lo más profundo de su ser. Samuel dudó por un segundo, pero la rabia lo empujó de nuevo. Cerró los ojos y con todas sus fuerzas lo golpeó contra el suelo de piedra. El sonido de la madera quebrándose retumbó como un trueno en la plaza. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ni los pájaros cantaban, ni los niños lloraban. Todo quedó detenido, como si el mundo entero hubiera presenciado aquel acto y esperara la respuesta. Samuel respiraba agitado, sudoroso, con las astillas del crucifijo en sus manos. Su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de convencerse de que había demostrado su poder, en el fondo comenzaba a sentir un peso extraño, como si alguien mucho más grande que él, lo estuviera observando con una mirada que no podía escapar. Y en efecto, detrás de él, Jesús estaba presente. No todos lo veían, pero algunos, con ojos de fe, percibieron que una luz sobrenatural rodeaba aquel lugar. Era la mirada de Cristo, silenciosa y penetrante, que lo observaba no con odio, sino con una mezcla de tristeza, amor y autoridad divina. Lo que Samuel no sabía era que aquel encuentro con el crucifijo no era el final, sino el principio de algo que cambiaría para siempre su destino. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La rabia que estalla. El crucifijo se había quebrado con un sonido seco y desgarrador. Astillas de madera saltaron por el aire y quedaron esparcidas sobre el suelo de piedra de la plaza. Samuel respiraba agitado, sus manos temblaban, y una risa amarga brotaba de su boca. Era la risa de un hombre que creía haber vencido, de alguien que pensaba haber destruido lo más sagrado a los ojos de su pueblo. Los presentes observaban en silencio, paralizados entre el miedo y la tristeza. Doña Rosa, aún de rodillas, lloraba desconsolada, con el rosario apretado en sus manos. Los ancianos se cubrían el rostro, incapaces de mirar semejante sacrilegio. Algunos jóvenes murmuraban: «Que Dios tenga misericordia de él». Pero Samuel, lejos de detenerse, se hundió aún más en su furia. Levantó los restos del crucifijo y, con un grito desgarrador, los golpeó de nuevo contra el suelo. Cada estallido de madera resonaba como un eco de su rabia acumulada durante años. «Esto es lo que pienso de tu fe», gritaba con voz ronca. «Esto es lo que pienso de un Dios que nunca escuchó mis oraciones». Su rostro estaba enrojecido, sus venas marcadas por la tensión, y sus ojos parecían consumidos por un fuego interno. Era como si todo el resentimiento guardado desde la muerte de sus padres hubiera explotado en ese instante, y el crucifijo se convirtiera en el blanco de su dolor y odio. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y levantó la voz. «Samuel, basta, no es la cruz tu enemiga, es tu corazón el que necesita sanar». Pero aquellas palabras, en lugar de calmarlo, encendieron aún más su rabia. «¿Sanar? ¿Sanar de qué? ¿De un Dios que me quitó todo? No necesito su misericordia, no necesito nada de él», respondió gritando, mientras lanzaba otro golpe contra el crucifijo roto. El ambiente se volvió insoportable. La gente sentía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El cielo, antes teñido de tonos anaranjados por el atardecer, comenzó a oscurecerse más rápido de lo normal. Una brisa helada recorrió la plaza, haciendo que algunos se abrazaran con temor. Samuel, ciego de ira, levantó una de las piezas del crucifijo y la sostuvo en alto, como si fuera un trofeo de su victoria contra lo sagrado. Su risa resonaba en el silencio, pero en lo profundo de su corazón comenzaba a sentirse inquieto. Algo lo observaba, algo lo rodeaba.
Era una sensación que no podía explicar, como si los ojos de la imagen rota aún lo miraran, penetrando en su alma endurecida. Entonces ocurrió algo extraño. Mientras sostenía la madera en alto, sintió un peso en su brazo, como si aquella pieza se volviera más y más pesada. Intentó ignorarlo, pero el temblor en su mano era evidente. Bajó la pieza con esfuerzo, jadeando, y gritó con más furia para ocultar su miedo. «No me detendrás, nadie puede detenerme». Los espectadores lo miraban horrorizados. Algunos aseguraban, años más tarde, que en ese instante vieron una sombra luminosa proyectarse detrás de Samuel. No todos lo notaron, pero quienes tenían fe afirmaban haber visto claramente a Jesús, de pie, con su túnica blanca y el manto rojo, observando en silencio. Su mirada no era de odio, sino de un dolor profundo, como si cada golpe que Samuel daba contra el crucifijo se clavara directamente en su corazón. Samuel, aunque no lo veía con los ojos, comenzó a sentirlo en su interior. Era como si una presencia invisible lo rodeara. Su furia se mezclaba con un temor que intentaba negar. Golpeaba más fuerte, gritaba más alto, pero cada nuevo golpe hacía que ese sentimiento de ser observado creciera dentro de él. El padre Esteban levantó nuevamente la voz, con un tono firme que resonó en la plaza. «Samuel, Jesús te está mirando. No estás golpeando madera, estás golpeando su amor, su sacrificio, su entrega por ti». Por un instante, el ateo se detuvo. Su respiración era entrecortada, su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una larga distancia. El sudor caía por su frente y sus manos sangraban por las astillas clavadas en su piel. Miró a su alrededor y vio los rostros atemorizados del pueblo. Sintió un vacío extraño, un eco en su interior que lo sacudía. Pero su orgullo fue más fuerte. Dio un paso atrás, alzó el rostro hacia el cielo y gritó con todas sus fuerzas. «Si existes, demuéstralo, haz algo ahora mismo». Sus palabras resonaron en la plaza como un desafío directo al cielo. El viento sopló de repente con fuerza, levantando polvo y hojas secas que giraron alrededor de él. El silencio se volvió aún más pesado, y un trueno lejano retumbó, aunque el cielo no mostraba señales de tormenta. La rabia de Samuel había alcanzado su punto máximo. En ese instante, no era solo un hombre golpeando un crucifijo. Era la representación del orgullo humano desafiando la paciencia de Dios. Era la soberbia enfrentándose cara a cara con la compasión divina. Y mientras Samuel seguía riendo, convencido de que había vencido, no se daba cuenta de que lo más grande estaba a punto de suceder. Porque aunque él creía haber destruido un pedazo de madera, en realidad estaba abriendo la puerta a un encuentro sobrenatural que marcaría su vida y la de todo el pueblo para siempre. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. La mirada de Jesús. El desafío de Samuel resonó en toda la plaza como un eco imposible de ignorar. Si existes, demuéstralo. Haz algo ahora mismo. El viento que lo envolvía se intensificó, levantando un remolino de polvo y hojas secas alrededor de su cuerpo. La multitud, inmóvil y sobrecogida, sentía que algo mucho más grande que la ira de un hombre estaba ocurriendo. Nadie hablaba, hasta los niños habían dejado de llorar, como si un silencio sagrado los hubiera cubierto. Samuel, jadeante y con los ojos desorbitados, sostenía los pedazos del crucifijo como si fueran un arma. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud crecía. No podía negarlo, había una presencia allí. No podía verla claramente, pero la sentía, y ese sentimiento lo desarmaba más que cualquier palabra. De pronto, entre las nubes oscuras que cubrían el cielo, un rayo de luz descendió suavemente sobre la plaza, iluminando justo el lugar donde Samuel estaba de pie. No era una luz cegadora, sino cálida, serena, como la de un amanecer. Todos los presentes alzaron la vista, y un murmullo recorrió a la gente. «Mírenlo». Allí, en medio de aquella claridad inexplicable, una figura se delineó. No todos la vieron con la misma nitidez, pero los de fe más firme lo reconocieron al instante. Jesús de Nazaret, de pie, con su túnica blanca y el manto rojo que caía sobre su hombro izquierdo. No llevaba en su rostro gesto de enojo ni condena. No levantaba su voz para maldecir ni castigaba con fuego del cielo. Solo lo miraba. Era una mirada profunda, silenciosa, que atravesaba cualquier defensa. Una mirada que no juzgaba, pero que revelaba todo.
Una mirada capaz de mostrarle a Samuel, en un instante, cada herida, cada lágrima reprimida, cada vacío de su vida. Samuel sintió como sus rodillas flaqueaban. El pedazo de madera que sostenía cayó al suelo con un golpe hueco. Intentó mirar hacia otro lado, pero no pudo. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, y en ese contacto invisible se desmoronó toda su rabia. Esa mirada le mostró escenas de su pasado. Vio a su madre rezando en silencio cuando él era niño, pidiéndole a Dios que protegiera a su hijo. Vio a su padre trabajando bajo el sol ardiente, sacrificándose para que él tuviera un futuro mejor. Vio a sí mismo de pequeño, riendo mientras corría descalzo por el campo, antes de que el dolor y la pérdida endurecieran su corazón. Cada imagen era como una lanza que atravesaba sus defensas. Pero no eran recuerdos para humillarlo, sino para recordarle que había sido amado, que aún podía serlo. Samuel temblaba, lágrimas comenzaron a correr por su rostro, aunque intentaba ocultarlas. No, no, murmuraba entre dientes, con la voz quebrada. No puedo, no quiero. El padre Esteban, que contemplaba la escena con el corazón palpitando con fuerza, levantó sus manos y exclamó: «Míralo, Samuel, no está aquí para condenarte, sino para salvarte. Esa mirada es para ti, solo para ti». Las personas alrededor comenzaron a llorar. Algunos se arrodillaron, otros juntaron las manos en oración. Doña Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, repetía una y otra vez: «Gracias, Señor, gracias por no abandonarnos». La lucha interna de Samuel era visible. Sus labios temblaban, su respiración era agitada. Todo su orgullo, todo su dolor, todo su enojo se enfrentaba en ese instante a la ternura de una sola mirada. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo, no miedo de un castigo, sino miedo de dejarse amar, miedo de rendirse al Dios al que había desafiado toda su vida. El viento se calmó. El silencio era absoluto. Jesús seguía allí, inmóvil, pero con una presencia que lo llenaba todo. No pronunció palabra alguna. No hizo ningún gesto. Solo lo miraba, como si le dijera: «Hijo, aún te espero». Samuel, con el rostro cubierto de lágrimas y sudor, cayó de rodillas. Sus manos, ensangrentadas por las astillas, se apoyaron en el suelo polvoriento. Su voz salió rota, apenas audible, pero suficiente para que todos escucharan. «¿Por qué? ¿Por qué me miras así, si te he despreciado? ¿Por qué no me odias?». El padre Esteban avanzó unos pasos, se arrodilló junto a él y colocó una mano sobre su hombro. «Porque ese es el amor de Cristo, Samuel. Él no vino a buscar justos, vino a buscar a los que estaban perdidos. Y hoy, te está buscando a ti». Samuel levantó lentamente la vista. La figura luminosa aún estaba allí, observándolo con ternura. No era un juez, no era un verdugo. Era un padre que lo invitaba a volver a casa. El joven ateo, aquel que había desafiado al cielo, que había destrozado el crucifijo y gritado contra Dios, comenzó a sollozar como un niño. El odio se quebró dentro de él como el mismo madero que había destruido minutos antes. Y en su llanto desesperado, dejó escapar las palabras que nunca creyó pronunciar. «Señor, si eres tú, no me dejes así. No me abandones». El murmullo de la multitud se convirtió en oración. Algunos alzaron los brazos, otros entonaron cantos entre lágrimas. El ambiente de miedo y rabia se transformó en un ambiente de esperanza. Y aunque nadie podía explicar con palabras lo que ocurría, todos sabían en su interior que habían sido testigos de algo más grande que un milagro visible. Habían sido testigos de la mirada de Jesús, esa que transforma el odio en amor, la soberbia en rendición y la desesperanza en fe. El silencio sobrenatural. La plaza, que minutos antes había sido escenario de gritos, insultos y el estrépito de la madera rompiéndose contra el suelo, ahora estaba envuelta en un ambiente distinto, casi irreal. Samuel seguía de rodillas, con las manos ensangrentadas por las astillas del crucifijo que había destrozado. Su respiración era pesada, entrecortada, y su rostro estaba empapado en lágrimas. Había luchado contra todo lo que veía y, sin embargo, no podía luchar contra lo que sentía. Aquella mirada de Jesús lo había desarmado. Y entonces sucedió algo inexplicable. De un momento a otro, un silencio sobrenatural descendió sobre el lugar. No era simplemente la ausencia de ruido, era como si la misma creación se hubiera detenido para presenciar lo que estaba ocurriendo. El viento cesó, los pájaros callaron, y hasta el eco de las calles quedó suspendido en el aire. Cada persona presente lo percibió, un silencio cargado de peso, de misterio, de presencia divina. Doña Rosa, con el rosario apretado entre sus manos,
se llevó la otra mano al pecho y susurró con voz temblorosa. «Es el Señor, está aquí». El padre Esteban, de pie a un costado, alzó la vista con lágrimas en los ojos. Había visto milagros en su vida, pero nunca había experimentado un silencio tan lleno de fuerza, un silencio que hablaba más que 1000 sermones. Ese silencio parecía gritar en el corazón de cada uno. «Detente, escucha, este es el momento de Dios». La multitud estaba inmóvil. Nadie se atrevía a toser, nadie osaba moverse. Unos niños pequeños que jugaban en una esquina de la plaza, sin entender lo que sucedía, miraban a sus padres con asombro, y ellos, en vez de calmarlos, se arrodillaron en el suelo con reverencia. Samuel alzó la cabeza lentamente. Aquel silencio lo envolvía como un manto invisible. Sintió que el aire se volvía más denso, más profundo. Cada latido de su corazón le retumbaba en los oídos como si estuviera en una catedral vacía. Su mente, que hasta entonces había estado llena de ruido, burlas, rabias y gritos interiores, quedó completamente en blanco. Por primera vez en años, no había dentro de él voces de protesta ni carcajadas de soberbia. Solo silencio. Pero era un silencio extraño, porque no lo asustaba. No era vacío ni frío. Era un silencio vivo, lleno de algo que Samuel no podía nombrar. Se dio cuenta de que, en ese instante, aunque todos lo miraban, ya no estaba frente a una multitud. Sentía que estaba solo, cara a cara con Jesús. Entonces, en medio de ese silencio, su interior fue golpeado por una voz que no venía del exterior. No era un sonido audible, sino un susurro en lo más profundo de su alma. Una voz clara y firme, pero llena de ternura, que le dijo: «Samuel, ¿por qué me persigues?». El joven quedó paralizado. Esas palabras atravesaron su ser como fuego. No podía negar que venían de aquel que lo estaba mirando. El mundo alrededor parecía haber desaparecido. No había plaza, no había pueblo, no había padre Esteban y doña Rosa, solo estaban él y Jesús. Samuel intentó responder, pero su voz se quebraba. Abrió la boca y lo único que logró pronunciar fue un sollozo. Su orgullo de ateo, su voz fuerte y desafiante, se derrumbaron bajo el peso de ese silencio que revelaba su verdad más profunda. Había estado luchando contra un Dios real, un Dios vivo, un Dios que lo amaba incluso cuando él lo odiaba. El padre Esteban, observando cómo Samuel temblaba bajo aquella presencia, murmuró en oración: «Señor, rompe las cadenas de su corazón, muéstrale que tú eres la vida». El silencio se prolongaba, y cada segundo parecía eterno. Algunos comenzaron a sentir que el tiempo mismo había dejado de avanzar. Una mujer anciana, arrodillada en primera fila, confesó después que ese silencio fue lo más fuerte que había experimentado en toda su vida, como si Dios mismo hubiera puesto su mano sobre la tierra para detenerla por un instante. Samuel, con la frente inclinada hacia el suelo, murmuró entre lágrimas: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no me destruyes, si lo merezco?». Y aunque Jesús no movió sus labios, la respuesta se clavó en lo más profundo de su ser: «Porque no he venido a destruirte, he venido a salvarte». Una oleada de emoción atravesó a Samuel. Sintió que algo dentro de él se rompía, no como el crucifijo que destrozó con sus manos, sino como una muralla que se desplomaba. El silencio, lejos de ser vacío, se convirtió en un abrazo. Y en ese abrazo, Samuel comprendió lo que nunca había querido aceptar: que la fe no era cadenas, sino libertad, que la cruz que había golpeado no era un trozo de madera, sino el símbolo de un amor que lo perseguía incluso en su odio. Las lágrimas fluían sin control. Los pedazos del crucifijo seguían en el suelo, pero ahora parecían insignificantes. Lo importante era ese instante, ese encuentro, ese silencio que lo había puesto frente a la verdad de su vida. La multitud, aún en silencio, comenzó a experimentar lo mismo. Muchos sintieron un calor recorrerles el pecho, otros no pudieron contener sus lágrimas. Era como si la mirada de Jesús no estuviera dirigida solo a Samuel, sino a cada uno de ellos. Era un llamado colectivo, pero al mismo tiempo íntimo, personal. Doña Rosa, sin apartar la vista de Samuel, susurró con voz quebrada: «Este silencio es la voz de Dios, nos está hablando a todos». Y así permanecieron, unos minutos que parecieron horas. La plaza entera, un pueblo entero, atrapado en un silencio sobrenatural que ninguna palabra humana podía explicar. El castigo inesperado. Samuel permanecía de rodillas, su respiración entrecortada, con las manos ensangrentadas por las astillas del crucifijo que había destrozado. El silencio que lo rodeaba era pesado, casi tangible, y cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de advertencia.
No era miedo común. Era un miedo que brotaba de lo más profundo de su ser, un reconocimiento inconsciente de que estaba frente a algo mucho más grande que él. De repente, un temblor recorrió la plaza. No era el viento ni un terremoto, era un estremecimiento que parecía provenir del mismo cielo. Samuel levantó la cabeza, y por un instante creyó ver cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si la plaza entera se hubiera convertido en un altar viviente. La luz que descendía sobre él se intensificó, iluminando los pedazos del crucifijo a sus pies, y en ese brillo, cada astilla parecía reflejar su propia culpabilidad y arrogancia. «Esto no es posible», susurró, con un hilo de voz que se quebraba. «No puede ser real». Pero lo era. La presencia de Jesús, que ya había sentido en su corazón, comenzó a manifestarse de manera aún más poderosa. Una fuerza invisible lo levantó levemente del suelo, obligando a Samuel a retroceder unos pasos sin que pudiera resistirse. Sus rodillas temblaban, y su respiración se aceleraba. Por primera vez en décadas, el control que creía tener sobre su vida se desmoronaba. Un sonido profundo, grave, resonó en toda la plaza, como si la misma madera de la tierra hablara. Un golpe sordo que no provenía del crucifijo, sino del cielo mismo. Samuel cayó de rodillas otra vez, cubriéndose el rostro con las manos, sintiendo un peso en el pecho que lo aplastaba, un castigo que no se veía pero que se sentía con cada fibra de su ser. No había fuego, ni rayos, ni tormenta, y sin embargo, jamás había experimentado un dolor tan intenso. Era la justicia divina tocando directamente su corazón endurecido. Los presentes, aterrorizados, observaron cómo Samuel sollozaba, con lágrimas que mezclaban miedo y arrepentimiento. Sus palabras eran apenas susurros, cargadas de una desesperación que hacía eco en cada rincón de la plaza. «Señor, ¿me perdonas? ¿Es posible que aún me ames después de todo lo que he hecho?» Y entonces, como si respondiera a cada lágrima, la luz sobre él descendió aún más, cálida y reconfortante. Los pedazos del crucifijo comenzaron a vibrar suavemente, como si la madera misma recordara su propósito sagrado y se uniera a aquel momento de revelación. Samuel sintió un calor recorrer sus manos ensangrentadas, un calor que no quemaba, sino que limpiaba, purificaba, quebraba la dureza de su alma. «Ya no puedo más», gimió, su voz rota, mientras el cuerpo entero le temblaba. «Perdóname, Jesús, perdóname por mi orgullo, por mi odio». En ese instante, el castigo inesperado se reveló no como tormento físico, sino como confrontación directa con la verdad. La soberbia, la incredulidad y la rabia acumuladas durante toda su vida se desmoronaban ante la mirada silenciosa y penetrante de Cristo. Samuel experimentó un dolor que no era castigo en sí mismo, sino un espejo de su alma, una purga interna que lo enfrentaba cara a cara con sus errores, con su resentimiento, con el vacío que había dejado que creciera en su corazón. Las astillas del crucifijo comenzaron a brillar tenuemente, y una energía invisible lo envolvió. Sus manos ensangrentadas no solo se limpiaban, sino que sentían una nueva ligereza, como si Dios mismo le mostrara que, aunque había destruido la madera, no había destruido su posibilidad de redención. Cada golpe, cada acto de rebeldía, había sido visto y evaluado, y ahora, en el castigo inesperado, la misericordia y la justicia se unían. El dolor del arrepentimiento y la paz del perdón se mezclaban en un instante sobrenatural. Samuel cayó completamente al suelo, sin fuerzas, su rostro enterrado entre las manos. La multitud contuvo el aliento, y algunos murmuraron en oración, sintiendo como el aire mismo parecía cargado de lo divino. La fuerza que lo había levantado, que lo había hecho sentir el peso de su orgullo y su rencor, comenzó a retirarse lentamente. Pero algo quedó en él. Una sensación de asombro, de respeto, y, por primera vez en muchos años, de temor reverente ante la presencia de Dios. El padre Esteban se acercó, colocó su mano sobre el hombro de Samuel y susurró: «Hijo, lo has sentido. Esa es la justicia y el amor de Cristo. No vino a destruirte, vino a salvarte, y a enseñarte que incluso el corazón más endurecido puede ser transformado». Samuel, con el rostro mojado por lágrimas y sudor, apenas logró levantar la vista. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, y en ese instante supo que la vida que conocía hasta ese momento había terminado. Había tocado lo divino, había enfrentado la verdad de su corazón, y su alma estaba marcada por un castigo que no era cruel, sino redentor. Había caído, pero en esa caída encontró la puerta hacia su salvación. La plaza, que minutos antes había sido testigo del más terrible sacrilegio, ahora respiraba alivio y reverencia.
El castigo inesperado no fue el fin, sino el inicio de una transformación que nadie, ni Samuel ni los habitantes del pueblo, olvidaría jamás. El mensaje para tu vida hoy. Amigo que me escuchas, lo que Samuel vivió aquel día no fue solo un evento extraordinario para un pequeño pueblo. Fue un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio, un recordatorio poderoso de que Dios siempre está presente, incluso cuando sentimos que Él nos ha abandonado. La historia de Samuel nos enseña que no importa cuán endurecido o herido esté nuestro corazón, la mirada de Jesús tiene el poder de penetrar nuestras defensas, transformar nuestra rabia y abrirnos a un amor que sana todas las heridas. Hoy, tal vez estés pasando por un momento de dolor, de desilusión o de enojo profundo. Tal vez sientas que todo te ha sido arrebatado, que nadie te entiende, o incluso que Dios no existe. Pero quiero decirte algo con toda certeza: Él te está viendo. Él conoce cada lágrima, cada pensamiento, cada cicatriz que llevas en tu alma. Como aquel crucifijo que resistió siglos de tiempo y tormentas, la fe de Dios permanece firme, esperando tocar tu vida en el momento perfecto. El castigo inesperado que Samuel recibió no fue un castigo de condena, sino una lección de amor y justicia divina. Cada golpe que dio contra el crucifijo parecía ser el final, pero en realidad fue el principio de su transformación. Así, querido amigo, los momentos difíciles en tu vida no son el fin de tu historia. Pueden ser el comienzo de tu encuentro con Dios, si estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que su luz penetre tu interior. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué es lo que estás golpeando en tu vida con rabia, resentimiento o dolor? ¿Qué has rechazado por miedo o incredulidad? Tal vez sea tiempo de dejar caer esas astillas que lastiman tu corazón y permitir que Jesús te mire, que te transforme y que te lleve hacia la paz que siempre ha estado esperando darte. Recuerda, no importa lo perdido que te sientas, no importa cuán lejos creas estar de Dios, Él no te ha abandonado. Su mirada puede derribar tus muros de orgullo, sanar tus heridas más profundas y cambiar tu vida por completo. Solo necesitas arrodillarte en silencio, abrir tu corazón y decir, como Samuel: Señor, si eres tú, no me dejes así. No me abandones. Hoy, este mensaje es para ti. No dejes que el orgullo, la rabia o la desesperanza te alejen de la gracia que Dios tiene preparada. Permite que su amor transforme tu vida, tal como transformó la de Samuel. Y recuerda, incluso en tu mayor dolor, Él está mirando, esperando tu entrega, listo para levantarte y guiarte hacia un nuevo comienzo. Amigo, si quieres, puedes dejar tu nombre en los comentarios o decir en voz alta: Señor, estoy listo para recibir tu mirada y tu amor. Hazlo con fe, porque hoy puede ser el primer día de tu verdadero cambio, tu primer paso hacia la paz que solo Él puede dar.